Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por participar y por compartir con nosotros esta experiencia que tiene que ver con un intento de nueva modalidad de compartir nuestras experiencias en esta etapa de webinars. Yo soy el doctor Alejandro Rolón y junto con los doctores Luis Cerezal y Tomás Pascual hemos ideado este curso, que es un curso iberoamericano de radiología musculoesquelética, pero también con una visión interdisciplinaria, fundamentalmente con nuestros principales derivadores, que son los traumatólogos, deportólogos, y también para que entre todos podamos obtener conclusiones a partir de esta primera experiencia. Hemos invitado a grandes radiólogos de Iberoamérica, después los vamos a ir presentando a medida que vayan participando en sus conferencias a lo largo de estos 7 sábados, y también a grandes traumatólogos, realmente traumatólogos de los que yo considero con mucha sabiduría y que nos van a ayudar a bajar a la práctica un montón de conceptos, y creo que nosotros también les vamos a aportar un montón de aspectos interesantes para su práctica. Por un lado agradezco a Tecnoimagen con Darío Cordenons, Corina, Eugenia y todo el equipo de trabajo que tienen, han permitido también poder promocionar adecuadamente el curso y nos dan todo el sustento, el soporte técnico y la experiencia, así que primero muchísimo agradecimiento, por supuesto a nuestros grupos de trabajo, tanto el doctor Luis Cerezal como Tomás y yo tenemos grupos de trabajo que se llaman MUSC Argentina y Santander MSK, y que tienen que ver con nuestro aspecto docente, y nos hemos fusionado para organizar este curso. Y un importante agradecimiento a todas las sociedades que nos han apoyado, la Sociedad Argentina de Radiología, la FARDIT, que es la Federación Argentina de Radiología, la CERMES, Sociedad Española de Radiología Musculoesquelética, la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, la Sociedad Española de Radiología y la Asociación Argentina de Artroscopía. Grandes sociedades que nos han apoyado y se han interesado en este curso. Hay alrededor de 6.500 inscriptos, ya creo que hay más de 2.500 personas conectadas en este momento, así que realmente ya lo consideramos un éxito, y se siguen sumando gente. Miren, analizando quiénes son los participantes, alrededor del 60% son radiólogos, 20% traumatólogos, 10% deportólogos, 12% fisioterapeutas. Hay otros grupos, pero que los incluimos en esta división. Pero fundamentalmente, o sea que ha despertado un gran interés al público al que le queríamos apuntar. Como objetivos nos planteamos, por un lado, recorrer las 7 patologías más frecuentes. Acá elegimos directamente, en relación a casi la cantidad de solicitudes médicas que tenemos, o lo que más vemos en la práctica, que consideramos desde el menisco, manguito rotador, inestabilidad del tobillo. Con conceptos claros, simples, nos vamos a meter en esos temas y vamos a tener una doble mirada radiológica y traumatológica, que es lo que nos interesaba. Por un lado vamos a tratar de hacerlo interactivo, vamos a hacer preguntas al público y vamos a ver si podemos lograr que haya aprendizajes a partir de estas charlas. Así que vamos a comparar preguntas iniciales y preguntas finales, ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Por supuesto que uno de los objetivos es lograr mayor interacción. Los que trabajamos en equipo estamos acostumbrados al trabajo interdisciplinario. Hoy por hoy, en nuestros ateneos radiológicos no falta la visión traumatológica y viceversa. Esa experiencia la cultivo justamente con 3 de los grandes invitados traumatólogos que tenemos hoy. Lo hacemos a menudo. Y por supuesto que como objetivo también principal es que de acá, tanto los radiólogos como los traumatólogos, deportólogos, nos llevemos algo como para poder aplicarlo en nuestra práctica cotidiana. Como les dije, el formato va a ser primero una ronda de preguntas, que ahora las va a disparar el doctor Tomás Pascual. Va a haber una clase principal, que en este caso la va a dar Luis Cerezal,
vamos a volver a hacer esas preguntas posteriormente, compararemos los resultados a ver si hubo un cambio en la visión de los espectadores, y después vamos a presentar casos clínicos, que creo que es una de las partes más jugosas, más interesantes, donde vamos a llevar lo aprendido en la primera parte a la práctica y de esta manera interactiva que les he comentado. Dos pequeños avisos. Uno para el público. Los temas son muy amplios, a pesar de haberlos limitado a menisco, como vamos a hablar hoy, nos vamos a quedar cortos, no vamos a poder describir todo. Por lo tanto, por dos cosas. Primero, les sugiero que miren las presentaciones de nuevo, van a quedar colgadas en la página de Tecnoimagen, y después complementar con webinars. Realmente esta etapa de tantos webinars que en algún momento nos han saturado, yo los he visto y es parte de mi actividad poder revisar estos webinars, y he aprendido un montón. Y recomiendo algunos, como el de Luis Cerezal, que es Santander MSK, el de MUSC Argentina. He conocido no hace mucho el de Rodrigo Aguiar, que es el de radiología ortopédica, y es impresionante, también se los recomiendo, son radiológicos. Y después también están los ateneos o los webinars de algunos grupos, como Promedón Argentina, que son buenísimos, de traumatología. Se los recomiendo a los radiólogos y traumatólogos para que los vean. Uno que no falta nunca, que es todos los jueves o viernes, es el del Ateneo del Hospital Italiano, que está subido en el canal de YouTube, Artroscopía de prótesis de rodilla. El de Jorge Batista, que también tiene cosas muy interesantes, y el de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Para los invitados, un aviso es que vamos a tratar de mantener los tiempos estipulados, así que les pedimos que acorten sus respuestas. Cada caso clínico va a durar 20 minutos y nosotros los moderadores les vamos a tener que ponernos la gorra y decir que por ahí estamos muy excedidos de tiempo. Así que agradecemos desde ya y pedimos disculpas. Ya de paso les aviso que hay 3.000 personas conectadas. Entrando ya en la primera clase, la va a dar Luis Cerezal. Luis Cerezal, no le gusta que lo diga, pero para mí es, si no es el mejor, es uno de los mejores radiólogos del mundo, aparte de ser mi amigo. Es una guía para nosotros, él sabe un montón, presentó miles de artículos, ha ganado muchísimos premios, es director médico del DMC, Diagnóstico Médico Cantabria, ha escrito libros de radiología musculoesquelética, ecografía musculoesquelética, y bueno, y tiene unas presentaciones que ya van a ver que son impresionantes. En cuanto a los invitados, también es demasiado, es un dream team de gente. Eva Llopis es una gran amiga y aparte es la presidenta electa de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, expresidenta de la Sociedad de Radiología Española de Musculoesquelética y jefa del servicio en Valencia del Hospital de la Ribera y de IMSSque. Así que Rodrigo es radiólogo musculoesquelético también de Curitiba, y bueno, les recomiendo su página de radiología ortopédica y después voy a ir contándoles de todos un poco, y lo pueden ir leyendo en sus currículum. Tienen un currículum impresionante. Álvaro Sieri también es de nuestro grupo, hace radiología musculoesquelética, fundador del grupo MUSC también, y bueno, y Nico lo mismo, que también es Nico Bernard, es asesor del Departamento Médico de la Sociedad Argentina de Handball, también participa en nuestro grupo de trabajo. Y Mario Padrón, que no sé si aún se conectó. Mario, hoy no lo invitamos a dar un caso, pero su sabiduría y su experiencia nos va a ayudar a sacarnos dudas. Así que es el jefe de radiología de la Clínica Centro de Madrid, expresidente de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética, etc. Me estoy por exceder en el tiempo, así que hay mucho para decir de cada uno de ellos. Rodrigo Maestu todos son amigos traumatólogos, cirujanos artroscopistas. Rodrigo es expresidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, vicepresidente actual de la Asociación Argentina, de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía. Matías Costa Paz es un cirujano tremendo, jefe del área de imágenes, de radiología, de rodilla del Hospital Italiano, expresidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, vicepresidente actual de la Asociación de Artroscopía. Y Daniel Martínez es un gran traumatólogo, amigo también,
es presidente actual de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, y junto conmigo estamos en la burbuja de la selección argentina. Yo estoy en un edificio y en el otro, así que estamos cumpliendo el protocolo previo a la llegada de los jugadores que tenemos que jugar las eliminatorias. Las preguntas que vienen ahora las va a hacer Tomás Pascual, que es el tercer mosquetero del grupo que hemos organizado esto. También es radiólogo musculoesquelético, encargado del área de resonancia, de IMAN y de ecografía también de IMAN. Bueno, y tiene muchísima experiencia docente, es una de las nuevas figuras de la radiología musculoesquelética argentina, así que le doy paso a él para que empiece con las preguntas. Tomás. Perfecto, Ale, muchas gracias. Bueno, invito a todos los participantes a formar parte de esta encuesta. Es anónima, así que no tengan miedo en participar. Van a ser 4 preguntas y después a la clase de Luis vamos a ver los resultados de cómo fueron votando. La primera pregunta es si utiliza alguna clasificación en la descripción de las rupturas meniscales. Voy a dar inicio a las opciones. La opción A es utilizo la clasificación de Isakos. Opción B, utilizo la descripción de los patrones de ruptura, sea radial, longitudinal, horizontal. O C, solo diferencio entre una ruptura o no ruptura sin hacer una descripción adicional. Ya ahí estamos observando la gente votando, estamos llegando al 90% de la votación. 5 segundos más lo dejamos para que terminen de votar. Bien, vamos a seguir con la próxima pregunta. Pregunta número 2, Ale. Seguimos con la siguiente pregunta. La pregunta que sigue es: ¿qué patrón de rotura meniscal tiene este paciente? Ale, no sé si podés ponerla, pasar de diapositiva. Denos un segundito. Ahí estamos con las imágenes. ¿Qué tipo de patrón de rotura meniscal tiene este paciente? Opción A, una ruptura de tipo radial. Opción B, ruptura de tipo longitudinal. Opción C, ruptura con patrón en asa de cubo o de balde. Opción C, ruptura horizontal. Y la última opción, rotura de la raíz meniscal. No tengan miedo de participar. Recuerden, posterior a la clase de Luis, todos estos temas los vamos a ir viendo. Vamos a relanzar las preguntas y ver cómo fueron contestando en cuanto a los porcentajes en el público. Lo dejo 5 segunditos más para que puedan votar. ¿Qué tipo de ruptura meniscal observa en esta imagen? Claro que la encuesta, las preguntas son anónimas, no hay, es un juego simplemente, y les cuento que ya hay casi 3.300 participantes. Así que... Impresionante. ¿Seguimos? Seguimos adelante, vamos con la pregunta número 3. ¿Qué tipo de patrón de rotura meniscal tiene este paciente? Opción A, ruptura radial. Opción B, ruptura longitudinal. Opción C, ruptura en asa de cubo. Opción D, ruptura horizontal. Y la última opción, rotura de la raíz meniscal. Les pido que participen todos. Vamos a dar 5 segundos más y seguimos con la última pregunta. Perfecto. Última pregunta, pregunta número 4. Tenemos otro paciente distinto. Vamos a iniciar la votación. ¿Qué tipo de ruptura observa en este caso? Ruptura con patrón tipo flap en la gotiera medial, ruptura compleja. Opción C, ruptura radial. Opción D, ruptura oblicua. Opción E, rotura longitudinal periférica. Traten de votar todos, después estos temas los vamos a ir viendo a lo largo de la clase de Luis y debatiendo posterior a la misma. Si te parece, Ale, con esto ya damos por finalizado las preguntas. A continuación el doctor Luis Cerezal va a cargar su clase. Queremos agradecer, tenemos saludos de diferentes partes del país y del mundo. Nos saluda el doctor Conrado López Alonso desde Uruguay, que está con la selección argentina de rugby, de Pumas. Le mandamos un saludo a él también. Gracias a todos por participar. Bueno, ya le damos el lugar a Luis, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Uno de los
un poco nervioso, que no es habitual en mí, que ya soy muy viejo, en una charla, pero es un inicio de un nuevo proyecto con un gran, la verdad, de una forma muy satisfactoria, con un gran grupo de amigos. Quiero agradecer especialmente a Tendoimagen, que nos ha facilitado todos los medios técnicos y nos ha facilitado todo, absolutamente todo, para poder llevar estas charlas adelante. La primera de las charlas va a ir dirigida a lesiones meniscales. Hay muchas cosas que no voy a poder tratar porque vamos a intentar ir a las cosas que yo creo que tienen más interés. Recordar que aunque haya muchas cosas que se queden fuera o preguntas que no se queden sin contestar, tenemos las redes sociales donde vamos a lo largo de la semana a responder y estar a vuestra disposición para lo que necesitéis. En el contenido de la charla voy a hablar muy poco de la técnica esencial en la valoración de imagen, las valoraciones meniscales, que es la resonancia magnética, algunos conceptos muy básicos. Vamos a repasar también muy poco de la anatomía y de la función y vamos a centrarnos en los patrones de rotura meniscal y en la cirugía meniscal y el aspecto posquirúrgico del menisco, no en las complicaciones postmeniscectomía, sino específicamente en la valoración posquirúrgica del menisco. En cuanto a la valoración de resonancia, me gustaría empezar con una pregunta inicial. Es decir, cuando valoramos en resonancia magnética un menisco, los participantes que utilizan cortes axiales siempre en la valoración, los utilizan como parte de la valoración, aparte de los sagitales y los coronales, solo en casos dudosos o complejos, o realmente solo valoro los planos sagital y coronal y el axial no lo utilizo. Me gustaría saber qué es lo que opinan la mayor parte de la gente. Utiliza los cortes axiales siempre, lo cual me parece muy bien, y luego pues hay mucha gente también que solo se basta en los sagitales y coronales. Yo creo que es lo que hemos aprendido siempre, a solo valorar los cortes sagitales y coronales. Yo creo que, como en este patrón de rotura radial, es verdad que hemos aprendido esta interrupción de la pajarita en el corte sagital, es una rotura radial. Esta rotura también, esta interrupción, esta morfología también sabemos que es una rotura radial, pero para el cirujano y para nosotros mismos, para comprender el patrón de rotura y para valorar la extensión de la rotura, la imagen de la derecha donde vemos esta rotura radial, es más fácil, yo creo, comprender este patrón de rotura radial y sobre todo definir su extensión y comunicarlos mejor con los traumatólogos. Otro aspecto a tener en cuenta en la valoración de la resonancia magnética es que durante muchísimo tiempo hemos obviado un problema. No es un problema que la resonancia no valore las raíces meniscales, es un problema que el radiólogo no estaba acostumbrado a valorar las raíces meniscales. Las raíces meniscales las vamos a valorar muy bien, especialmente las posteriores, que son las que se van a lesionar más, las valoramos, como vemos aquí, muy bien en las cortes coronales. Tanto la raíz posterior del menisco externo la vemos muy bien en la primera imagen, en la imagen central vemos la raíz posterior del menisco interno y también las valoramos muy bien en el plano axial, que, insisto, nos va a definir mejor el patrón de rotura. En cuanto a la anatomía meniscal, recordar que los meniscos son fibrocartílagos que van a insertarse en la tibia por los ligamentos meniscales. Van a tener una estructura ligamentaria en la zona de inserción. La estructura es compleja, en capas, con fibras, con diferentes orientaciones en las diferentes capas, pero recordar que la mayor parte de las fibras, las principales fibras en la parte central y lateral, van a ser fibras de trayecto longitudinal, lo que va a explicar el patrón de rotura en estas zonas, o el patrón de rotura predominante, y que también vamos a tener fibras radiales que van desde el borde libre al margen periférico y que también van a tener que ver con este patrón de rotura radial que nos encontramos frecuentemente. Tiene unas funciones muy importantes, las principales las conocemos: a servir de soporte de carga para evitar el contacto del cartílago del cóndilos y mesetas tibiales, facilitar la congruencia articular, lubrificar la articulación y nutrir el cartílago articular, propiocepción, nocicepción, y una función muy importante que muchas veces no pensamos es la función estabilizadora, especialmente, que tiene el menisco interno. Bueno, recordar la vascularización. La vascularización del menisco se produce por las arterias geniculadas y va a formar un plexo que vasculariza la zona periférica, y así definimos entre un 10 y un 30% de la zona periférica, que cambia con la edad, y definimos así diferentes zonas vasculares en el menisco que tiene importancia a la hora de plantear el tratamiento y el pronóstico de las lesiones. Zona roja, la zona periférica bien vascularizada, una zona con vascularización decreciente desde el margen periférico a central, y una zona blanca central totalmente avascular.
Recordar también variantes anatómicas o anomalías congénitas como el menisco discoide, que persiste la configuración fetal ocupando el menisco, sobre todo en el compartimento externo, la totalidad del compartimento, y podemos tener diferentes formas. Un menisco con una morfología completa, podemos tener una reabsorción parcial y tener un menisco discoide parcial, o tener una variante Brisbane en la que faltan los ligamentos meniscofemorales, o una forma muy rara en la que tenemos un menisco en anillo con una reabsorción de la zona central. Recordar que valoramos este menisco discoide en diferentes cortes sagitales, donde vemos estas imágenes en el plano sagital que nos dejan ver la pajarita en más de 3 cortes sagitales sucesivos. Y para estar seguros realmente que tenemos un menisco discoide, yo creo que la mejor imagen es el corte coronal central que vemos en la parte inferior derecha, y ver que ocupa más del 80% del compartimento femorotibial externo normalmente. Saber que es una variante o anomalía congénita que predispone a la patología, que son meniscos inestables, muchas veces van a tener despegamientos meniscocapsulares, que van a tener roturas en asa de cubo y degeneraciones mucoides que van a provocar clínica precoz en estos pacientes. Y vamos a hablar de las lesiones meniscales, de la clasificación. La primera clasificación que nos hace la ESCA y que a mí me parece interesante es diferenciar el mecanismo, porque también tiene implicación a la hora de valorar la terapéutica de estos pacientes. Lesiones de origen traumático, muchas veces asociadas a lesiones ligamentarias, especialmente del cruzado anterior, y luego roturas degenerativas en las que no solo se van a incluir las roturas horizontales, sino vamos a incluir roturas radiales, que algunas veces son degenerativas, roturas de la raíz posterior del menisco interno. Seguimos. Bueno, la clasificación que todos hemos utilizado en los últimos años es la clasificación de la ISACO. La Sociedad Internacional de Artroscopia ha hecho una clasificación que agrupa diferentes cosas que deben de reflejar un informe y que son las cosas que realmente tienen importancia a la hora de plantear el tratamiento para un cirujano. Yo no digo que nos tengamos que seguir la clasificación de la ISACO a pies juntillas, pero sí que los conceptos que nos establece creo que son importantes y los tenemos que tener en cuenta en nuestras descripciones de las lesiones. Primero, diferenciar entre si una rotura es parcial o completa. ¿Qué es una rotura parcial? La que afecta a una superficie articular. Aquí tenemos 2 ejemplos. En la parte de la izquierda vemos una rotura horizontal que se extiende al borde libre, pero no al borde periférico, sino una rotura parcial. La siguiente imagen nos muestra una rotura longitudinal vertical que solo afecta a la superficie articular inferior. Esa sería también una rotura parcial, y en el lado derecho tenemos imágenes de roturas completas. Una rotura horizontal que alcanza tanto el borde libre como el margen periférico, y una rotura vertical que afecta tanto al margen articular superior como el inferior, y por lo tanto lo definiríamos como una rotura completa. Cooper define 3 zonas en los meniscos que no coinciden, aunque se parecen en las zonas vasculares. La zona 3, que es el margen periférico, que mide unos 3 milímetros, la zona central y el margen periférico, el borde libre, zona central y margen periférico. Y estas zonas son importantes porque marcan muy bien lo que se va a hacer quirúrgicamente. Tienen diferente estructura, diferente vascularización y diferente pronóstico estas lesiones. Por supuesto, cuando tenemos una rotura radial, aquí tenemos 3 ejemplos de rotura radial en el plano axial, que a mí me gusta especialmente. Primera imagen, vemos una rotura radial en la proximidad de la raíz meniscal en el cuerpo del asta posterior del menisco, en el asta posterior del menisco externo, que afecta solo al borde libre. Lógicamente, esta lesión no es tan importante como las otras 2. Una lesión que se extiende en la zona 2 y que alcanza prácticamente la zona periférica, y la tercera que afecta a la totalidad del menisco, que interrumpe el menisco en 2 partes y que biomecánicamente tiene una mayor importancia porque prácticamente equivale a una meniscectomía. También es importante, nos dice la ISACOS, medir la longitud de las roturas, y esto lo podemos hacer muy bien en el plano axial, especialmente como vemos aquí en una rotura longitudinal. Siempre se dice las de mayores de 10 milímetros son inestables. Eso es un concepto realmente artroscópico, pero creo que es la mayoría, es verdad, de las que son muy largas como estas son totalmente inestables, y lo podemos definir perfectamente en nuestros estudios de resonancia magnética. En cuanto a los patrones de rotura, nos tenemos que esforzar en conocerlos y en definirlos perfectamente en nuestros informes. Tenemos un patrón de rotura longitudinal que afecta a esas fibras longitudinales periféricas, que cuando se desplazan
en la parte central del menisco hacia la zona de la escotoria intercondílea, hacia otras zonas hablaríamos de rotura en asa de cubo, la rotura radial que empieza en el borde libre y afecta a las fibras radiales extendiéndose hacia la periferia, como ya hemos visto, la rotura oblicua en pico del oro, el flap, los flap, dos tipos de flaps, el pico del oro también le podemos llamar flap vertical, y el flap horizontal, que serían roturas horizontales en el que uno de las láminas se desplaza normalmente hacia la escotadura medial, pero hacia otras localizaciones también. Podemos tener roturas horizontales, que generalmente son degenerativas, pero también pueden ser de origen traumático, especialmente en pacientes jóvenes deportistas. Roturas complejas, que llamaremos aquellas que tienen más de un patrón de rotura, que ocurre con mucha frecuencia, las que vemos que, por ejemplo, que tenemos un patrón radial y un patrón longitudinal. Y luego un patrón que no viene en la clasificación de la ISACOS, pero yo creo que sí incluye la clasificación de la ISCAS, que es la maceración o destrucción meniscal. Aquel menisco que muchas veces, cuando valoramos las resonancias, tenemos dudas de si está operado o no, porque solo vemos restos irregulares de un menisco que ya no tiene ninguna función. Y luego hay unas roturas especiales que nos han dado muchos problemas, que están muy de moda y que creo que tenemos una gran fiabilidad diagnóstica si las conocemos. Desde luego no es un problema tanto la poca capacidad diagnóstica en estas lesiones, no es tanto un problema de la resonancia como de la falta de conocimiento del radiólogo, que son las roturas de la raíz meniscal y las roturas meniscocapsulares, especialmente las roturas RAM y Brisberg, que vamos a ver. Vamos a repasar brevemente estos patrones de rotura meniscal con ejemplos muy claros. Esta es una rotura longitudinal, lo vemos como es una rotura longitudinal vertical completa en la imagen sagital. En las diferentes imágenes sagitales vemos cómo mantiene este patrón vertical longitudinal afectando tanto a la superficie articular superior como inferior. En la imagen coronal vemos cómo afecta a la periferia del menisco e insisto una vez más, este patrón de rotura longitudinal se valora muy bien su extensión en el corte sagital. Vemos cómo aquí afecta a prácticamente todo el asta posterior y parte de la región posterior del cuerpo. Esta es una rotura que afecta a la zona vascular y que fue suturada y con muy buenos resultados clínicos. Al afectar a la zona roja es la rotura por excelencia para reparar con suturas, una indicación especialmente si no habría que hacer una meniscectomía prácticamente total, y esto es algo que se puede reparar con muy buenos resultados. Cuando estas roturas longitudinales se desplaza una parte del menisco hacia la escotoria intercondínea, en el menisco interno vamos a tener esta apariencia tan característica con un gran fragmento meniscal en la escotoria intercondínea desplazando el cruzado anterior, el signo del doble cruzado, y en el plano axial, cuando yo sigo diciendo que nos sirve mucho para valorar estas lesiones, vemos cómo perfectamente vemos el asa y el cubo separadas perfectamente en esta reconstrucción axial. Esta es la correlación artroscópica de este paciente, en el que vemos que prácticamente todo el menisco es una rotura longitudinal muy periférica, está desplazado en la escotoria intercondílea. En este paciente lo que se hizo, como si fuera una rotura longitudinal, que al fin y al cabo es lo que es recolocar el menisco en su posición y suturarlo con muy buenos resultados también. En el menisco externo el patrón de rotura en asa de cubo suele ser diferente. Normalmente se produce una rotura de los ligamentos poplito-meniscales o de las fijaciones capsulares posteriores, y el asta posterior del menisco externo se desplaza, se desdobla en sentido anterior, como vemos en el esquema, y tenemos esta imagen tan característica del flipped meniscus con una imagen de doble asta anterior o de doble imagen delta. En estas, tanto la imagen axial como sagital como coronal nos dejan ver este patrón de rotura de cubo del menisco externo. El otro patrón que decíamos que era muy frecuente, que puede ser traumático pero también degenerativo, es las roturas radiales, que se inician en el borde libre y se van extendiendo hacia la periferia. Este es un patrón característico, insisto una vez más, como ya comentamos en la pregunta, se valora muy bien. Todos estamos acostumbrados a valorarlo en el plano sagital, esta interrupción de la pajarita, pero creo que cuando vemos la imagen de la derecha, espero que se vea, Alejandro, cuando vemos la imagen de la derecha nadie tiene duda de que este es un patrón de rotura radial y sabe exactamente que se extiende en la zona 1 y 2, es decir, la zona 3 y en la zona 2. Puede definir perfectamente qué zonas de Cooper están afectadas. Este es un ejemplo de rotura en flap vertical o pico del oro, una rotura oblicua afectando a la zona anterior del cuerpo del menisco externo, que al afectar una zona avascular fue tratado con meniscectomía.
El menisco degenerativo sabemos que es parte de un proceso degenerativo articular que lo vamos a ver prácticamente en muchos pacientes, en más del 25% de los pacientes a los 50 años y a los 70 años prácticamente la mitad de los pacientes van a tener procesos degenerativos meniscales. Recordar que yo soy partidario de, salvo que los cambios degenerativos sean significativos, no reflejarlos en el informe. Este sería un caso, sí que lo reflejaría en el informe porque vemos un menisco muy degenerado con el asta anterior del menisco externo incluso un poquito aumentada de volumen y con formación de quiste parameniscal. Aquí podemos deducir que podría estar en relación con clínica o que podría estar incluso próximo a romperse. Estas roturas horizontales sabemos que muchas veces se abren en hoja de libro, que se pueden abrir al borde libre. Encantado de saludarte, Eva. Roturas horizontales que se abren como una hoja de libro, pero que no siempre nos gustaría que se abrieran al borde libre, pero es mucho más frecuente que se abran al borde articular inferior, al superior o incluso a los dos. No tengamos dudas de definir el patrón de rotura horizontal porque no se abran al borde libre, porque lo más habitual es que se abran un poquito al margen articular inferior. Como sabemos también, estas roturas están en el origen muchas veces de quistes parameniscales, que también es otra de las cosas que influyen en el tratamiento de estos pacientes. Aumenta con la edad el proceso degenerativo y la apariencia artroscópica es como en resonancia magnética muy característica, este desflecamiento tanto del borde libre como del margen interno del menisco que se ha abierto en dos láminas perfectas. En este caso también vemos cómo se abría la lámina articular inferior en la proximidad del borde libre. ¿Qué hacer con estas roturas? Ya lo vamos a ver. Es un planteamiento complejo. La mayor parte de las veces se va a tratar de forma conservadora, pero veremos que cada vez más se tiende más que a la menestectomía, a la reparación de estas roturas en algunos pacientes seleccionados. Esta sería una evolución del proceso degenerativo en la que ya tenemos un menisco totalmente destruido, que ya no tiene una función, que está totalmente macerado y que realmente aquí los problemas que tenemos que valorar más que un menisco que ya ha perdido su función totalmente, lo que tenemos que valorar es el daño articular, otra serie de daños que podemos ver, la condromalacia, el edema subcondral, que están secundarios en este compartimento degenerativo. El menisco, desgraciadamente, ya no tiene mucha solución. Y una de las cosas que tenemos que cambiar de nuestros conceptos clásicos es que no todas las roturas horizontales son degenerativas, que en el paciente joven pueden tener un mecanismo traumático por mecanismo de cizallamiento entre las dos láminas del menisco y que en el paciente joven las roturas horizontales, tanto el manejo, como luego nos explicarán los traumatólogos, como las consideraciones clínicas que tenemos que tener en estos pacientes es totalmente diferente. Cada vez se reparan más, cada vez se deben reparar más. Un tipo de patrón de rotura horizontal, lo que nos puede pasar a veces es que la lámina articular inferior se desdobla y se desplaza en la gotiera medial. Puede quedar atrapada entre el ligamento coronal, la cara profunda del ligamento lateral interno, entre el ligamento menisco tibial y el reborde tibial medial y provocar un cuadro clínico sintomático con importante repercusión biomecánica. En estos pacientes normalmente vemos signos secundarios que son importantes en la valoración de la patología meniscal, como el ver parameniscitis, edema capsular y pericapsular, edema en el margen óseo, un sinicorner que es muy característico de estas lesiones. Vemos la lengüeta que baja en el plano sagital y también en el plano axial marcado con una flecha donde por debajo del reborde tibial vemos este trozo de menisco en la gotiera medial. Este caso es todavía más fácil de valorar, más fácil también de valorar artroscópicamente, una rotura horizontal en el que el flap superior se ha desplazado entre el ligamento menisco femoral y el cóndilo femoral interno. Los flaps se pueden desplazar hacia muchas zonas, tenemos que buscarlos. Este es un flap que se ha desplazado hacia la zona posterior de escotoría intercondilia y este es un flap un flap horizontal que se ha desplazado al hiato del popliteo. Y esto es importante porque tanto el hiato del popliteo como la zona posterior de la escotoría intercondilia son zonas ciegas en los portales artroscópicos convencionales o de difícil valoración con portales artroscópicos convencionales y estas lesiones deben de ser definidas perfectamente en el estudio prequirúrgico. Hablábamos de que cuando teníamos varios patrones de rotura le llamábamos roturas complejas y este sería un paciente en el que tenemos roturas de trayecto oblicuo en pico del oro combinadas con rotura longitudinal, con rotura radial, es decir, tenemos varios patrones de rotura.
Y la parte quizás que más nos interesa últimamente cuando hablamos de lesiones meniscales son las roturas que merecen una atención especial. Son las roturas meniscocapsulares, las lesiones de RAM, Brisbane y otras lesiones meniscocapsulares y las roturas de las raíces meniscales. Estas, cuando vamos a la literatura traumatológica, que no nos quiere mucho, siempre nos dicen que son lesiones que no se ven en resonancia. No es cierto, simplemente no las hemos sabido valorar. Uno no puede ver lo que no conoce, pero cuando nosotros conocemos estas lesiones, la resonancia sí que nos deja ver estas lesiones con mucha fiabilidad. También, por parte, hay que recordar que son zonas de difícil acceso en los portales artroscópicos convencionales y que también son lesiones que se pasan con mucha frecuencia en la exploración artroscópica convencional y que, por lo tanto, tanto radiólogos como traumatólogos tenemos que fijarnos especialmente en estas lesiones, especialmente en pacientes que tengan rotura del cruzado anterior, ya que la mayor parte van a estar asociadas a estas lesiones. Una de ellas es la lesión RAM, la lesión rampa, que ocurre en pacientes normalmente con rotura del cruzado anterior. Sabemos que ocurre normalmente porque el menisco interno está atrapado entre cóndilo y meseta tibial y se produce una atracción del complejo posteromedial, del ligamento oblicuo posterior y del semimembranoso, que van a traccionar y en este mecanismo de tracción van a lesionar la unión meniscocapsular y produciendo esta lesión tan característica. Estas son 3 imágenes sagitales sucesivas que nos dejan ver no solo esta hiperseñal por detrás del menisco que se describe como signo de lesión RAM, sino que podemos ver directamente la rotura de las lesiones de la inserción capsular del menisco. Y luego tenemos un signo que es muy importante para valorar muchas lesiones meniscales, que es el sine-corner, el edema óseo subcondral focal en la zona de rotura que vemos en la segunda y la tercera imagen. Esto es algo que nos debe servir de llamada de atención para valorar específicamente estas lesiones. E insisto una vez más, el plano axial. El plano axial nos define perfectamente la extensión anteroposterior o el longitudinal de esta rotura. Otra rotura meniscocapsular asociada a las roturas del cruzado anterior es lo que se llama la lesión Brisbane-Rib o lesión en cremallera. Ocurre por tracción, en este caso, de los ligamentos meniscofemorales, del ligamento de Brisbane, que se tensan y traccionan de la zona de inserción en la asta posterior del menisco externo y van a provocar, como si fuera una cremallera, una rotura longitudinal en la periferia del menisco externo. Aquí lo vemos perfectamente en 4 cortes sagitales sucesivos. Esto no es una variante anatómica, no es la interfase entre el ligamento y menisco, sino que vemos que se extiende claramente en la sustancia del menisco y donde mejor vemos tanto la extensión como el patrón de rotura es en el plano axial. Vemos perfectamente cómo se extiende en toda la zona del asta posterior, la zona periférica del asta posterior del menisco externo. La Prada y algunos otros autores, por ejemplo, hoy va a estar Jorge Chala, que es una persona que ha colaborado mucho con la Prada y que tiene varios artículos de las raíces meniscales. Esta es una lesión que vamos a ver con mucha frecuencia, que se valoran extraordinariamente bien en resonancia y que si no las valoramos es porque no las sabemos valorar, porque las resonancias se ven. La Prada estableció 5 patrones de rotura radial, de rotura de la raíz meniscal. La rotura, el tipo 1 sería el patrón de rotura radial parcial, el tipo 2, rotura parcial completa, con desinserción meniscal, que este sería probablemente el patrón que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. El tipo 3 en el que se asocia una asa de cubo o de balde del asta posterior del menisco. El tipo 4 es una rotura oblicua y el tipo 5 es una lesión muy infrecuente en la que se produce una avulsión con un fragmentito óseo de la raíz meniscal. Recordar que a los radiólogos siempre nos gusta poner nombres a los signos, que a mí hay algunos que no me gusta nada. Por ejemplo, el menisco fantasma. ¿Qué es el menisco fantasma? Que cuando cortamos en el plano sagital, en esta rotura de la raíz, vamos a ver que el menisco no existe o que lo vemos blanco, como vemos en la imagen 2. Y yo personalmente, más que la imagen del menisco fantasma, lo que quiero ver es directamente la rotura de la raíz. Y eso se ve muy bien, como vemos en la imagen coronal. Vemos que vemos perfectamente esta rotura completa de la raíz meniscal del asta posterior del menisco interno, y cuando nos vamos a la reconstrucción axial yo creo que se valora mucho mejor. Valoramos perfectamente la extensión, es una rotura radial completa, un tipo 2 de la Prade, y además
es una rotura radial, es decir, definimos perfectamente el patrón de rotura y la extensión mucho mejor que en el plano coronal y, por supuesto, mejor que en el plano sagital. El problema de estas roturas es que con el tiempo nos van a dar, si no las diagnosticamos, nos van a dar problemas. El menisco prácticamente no va a tener función, equivale prácticamente a una meniscectomía al tener una rotura completa de la raíz meniscal. El menisco tiende a obstruirse, como vemos aquí. Y enseguida vamos a ver fenómenos de edema óseo, de sobrecarga mecánica, fracturas de estrés en el hueso subcondral que nos van a llevar muchas veces a osteonecrosis secundarias, a necrosis del cóndilo de la meseta tibial, sobre todo el cóndilo secundarios a la sobrecarga mecánica. Recordar simplemente algunos signos que ya hemos nombrado, que son muy importantes y que son, aunque no son, todos preferimos ver la rotura meniscal en directo, pero valorar los signos indirectos nos van a dar mucha más seguridad. Este es un paciente con una rotura radial completa, un chico joven que ha tenido una rotura radial completa de la raíz posterior del menisco interno traumática, y vemos que en la zona de desinserción tenemos el sine corner, el edema óseo, la contusión ósea, el arrancamiento que ha dejado edema óseo, y esto es un signo que nos va a permitir de alarma para valorar esta rotura radial que veremos muy bien, especialmente en el plano axial. Y esta es una rotura, que las tres imágenes inferiores de derecha nos muestran una rotura con un flap horizontal desplazado en la gotera medial, y vemos el edema óseo en el reborde de la meseta tibial interna. Un signo de alarma muy fiable, lo mismo que en este paciente, que también vemos edema capsular, pericapsular, sinovitis, signos secundarios que son muy interesantes a la hora de valorar las lesiones meniscales. Y llegados a este punto, sí que me gustaría... Si me permite, Rodrigo, o Matías, o el que quiera intervenir, o Daniel, todos tenemos claro que la artroscopia es el gold estándar, pero no toda la gente que hace artroscopia de rodilla tiene una experiencia como vosotros. Y a mí me gustaría saber cuáles son los puntos ciegos, los blind spots en la artroscopia de rutina, si las raíces meniscales, si las lesiones meniscocapsulares son tan fáciles de ver para vosotros en la artroscopia convencional. Rodri, ahí... Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar, Gracias por la invitación y la participación. Excelente charla, la verdad que estoy aprendiendo mucho, imágenes increíbles. Y sí, hay patologías como la raíz meniscal, que hace 10, 15 años nosotros no sabíamos ni que existían, pero estaban las patologías. Pero bueno, no las buscamos, no las encontramos y no las tratábamos. O la lesión de RAM. Y sí, son puntos ciegos. Para ver una lesión radial meniscal, tanto medial como lateral, tenemos que ir a buscarla y tocarla. Eso se hace por los portales normales. El problema es con las lesiones posteriores, no en el menisco lateral, que la podemos ver bien por adelante. Ya sabemos que tenemos el popliteo atrás que nos marca un poco el límite, pero sí las lesiones de RAM, las lesiones posteriores del menisco medial, que se asocian mucho a lesiones del cruzado. Por eso siempre que uno va a hacer un cruzado tiene que ir atrás. Generalmente se puede llegar de adelante a atrás al compartimento posteromedial, y ahí puede ver la ramp, que es justo cómo termina el menisco en la cápsula ahí posterior. Matías, el agente italiano, Costa Paz, la otra es una charla que los escuché, me pareció muy interesante lo que hace, y yo lo empecé a usar. Es poner una aguja intramuscular por el portal posteromedial, y mirando adelante con la aguja uno puede tocar la rampa y ver si hay una lesión, y si la lesión es más de 1 centímetro. O sea que no que todas las lesiones se suturan, lesiones menores de 1 centímetro, el tratamiento es conservador. Pero sí, hay lugares que hay que buscarlos, lamentablemente, y hay que enseñar que la gente empiece a ir a buscar las raíces, que las empiece a ver, que las empiece a diagnosticar y tratarlas, y también buscar la famosa lesión de RAM posterior del menisco medial. Gracias, Rodrigo. Luis. Bueno, simplemente unas breves palabras del menisco posquirúrgico. No voy a hablar de las complicaciones, simplemente me gustaría hablar de... sí, se tapa todo. Sí, no lo sé, hija, no... Me enseña mi mujer que no se ve la mitad, no sé cómo lo puedo hacer.
Si alguien me puede ayudar, por favor, ahora ya para la próxima vez será. ¿Qué cirugías se van a hacer? Vamos a ver con mayor frecuencia, valorar con mayor frecuencia la sutura, la meniscectomía, que es de largo lo que más se va a hacer, y la sutura meniscal. Ocasionalmente cada vez vamos a ver más, pero es excepcional el ver trasplantes meniscales, implantes, scaffolds meniscales o terapias biológicas. Eso sí que lo vamos a ver coadyuvante a las meniscectomías con mucha frecuencia. Recordar que los principios básicos para cualquier cirugía meniscal es preservar lo máximo de menisco, ya que el menisco tiene unas funciones muy importantes y sabemos que si se reseca mucho menisco, esto va a conducir a la artrosis. Y también sabemos que hay un 30% aproximadamente de las roturas que pueden ser reparables, pero en nuestro medio menos del 10%, bastante menos del 10% se reparan. Esto tiene que ver con varios problemas y varios condicionantes que hacen que las roturas meniscales no se suturen o no se reparen tanto, como que la meniscectomía tiene una recuperación más rápida. Esto incluso en deportistas de élite hay que tenerlo en cuenta. Una meniscectomía siempre se va a recuperar antes que una sutura meniscal. La ventana de los slides, no sé cómo se hace. Es Keynote, no es PowerPoint, lo mío, igual es eso. Luego el menor coste, por supuesto, de hacer una meniscectomía que hacer una reparación. Y una de las cosas que es muy importante, que también condiciona a los traumatólogos, es que cuando tú suturas hay un porcentaje de fallos y un riesgo de reevaluación quirúrgica, de revisión quirúrgica mayor. Cuando nosotros valoramos un menisco posquirúrgico, tenemos que conocer las técnicas quirúrgicas, tenemos que, lo más importante, una buena comunicación con el traumatólogo, porque si no vamos a cometer muchos errores, y si tenemos estudios previos es muy importante compararlos. Una de las cosas que más desespera a cualquier traumatólogo, y a mí también, que no soy traumatólogo, me desespera, es que prácticamente un porcentaje grande de radiólogos, cualquier menisco operado lo da como re-rotura. Y eso tiene importancias médico-legales y tiene una importancia a veces de también generar desconfianzas a los pacientes, etcétera. Y muchas veces el problema no es el menisco, hay otros problemas cuando la cirugía no va bien. Y desde luego que cuando la cirugía va bien, el que tú le digas que el menisco está re-roto, lo único que genera es desconfianza. A mí me gusta poner siempre esta diapositiva y recordar que donde entra un traumatólogo no vuelve nunca la anatomía a ser normal. Que si el radiólogo que valora cualquier patología posquirúrgica en resonancia magnética pretende ver la anatomía normal, ya tiene un criterio malo. Es como nos dice nuestro querido llamado presidente, la nueva normalidad. La nueva normalidad en España es una mierda, pues la nueva normalidad en el menisco operado es también, no es el menisco normal, no es que sea una mierda, pero no es el menisco normal. Y nos tenemos que acostumbrar a conocer esa nueva anatomía y a no reinterpretar como re-rotura la nueva anatomía. Este es un paciente con una rotura radial, afecta al borde libre, es una zona vascular. Es un paciente sintomático y lo que se hace es una meniscectomía. Se hace una meniscectomía muy limitada y en estos pacientes a los que se hace una meniscectomía muy limitada, que se reseca menos del 25%, es decir, el borde libre, podemos ver que hay una correlación perfecta entre lo que vemos en resonancia y en artroscopia. Estos pacientes no generan problemas normalmente a la hora de reevaluar si se han roto o no. Donde tenemos mayores problemas es cuando la meniscectomía es mayor. Cuando se produce una meniscectomía entre el 25 y el 75%, vemos a ver muchas veces áreas de hiperseñal residual. Este es un paciente operado asintomático en el que tenemos una rotura horizontal a la que se ha hecho una regularización mínima de la lámina articular inferior que estaba inestable y lo que se ha hecho es avivar los fragmentos, las dos láminas, para producir un fenómeno reparativo. Vemos áreas de hiperseñal residual. Esto lo tenemos que reinterpretar y saber que esto es un menisco posquirúrgico normal. Si decimos re-rotura en base a estas hiperseñales, vamos a hacer un muy flaco favor al paciente y generar muchos problemas. Este es otro ejemplo de un aspecto posquirúrgico normal. Es un paciente con una rotura horizontal, con un flap en la gotiera medial que se resecó y tenemos estas áreas de hiperseñal residual especialmente llamativas en la imagen sagital y este es un menisco absolutamente normal en el posquirúrgico. Puede ser útil hacer ArtroRM. Bueno, el ArtroRM, el ArtroTac, sí que es verdad que nos dan la posibilidad de ver si el contraste se mete o no se mete
en la zona de rotura, en la zona de hiperseñal residual. Y si no se mete, decimos que no es una rotura, y si se mete, que es una rotura. Yo tampoco estoy de acuerdo con este criterio, porque muchas veces, incluso en las roturas horizontales, se hacen meniscectomías muy limitadas, quitando solo la parte de menisco que está inestable. El menisco, el cirujano comprueba que ha dejado un menisco estable, intenta ser conservador en la cirugía, y cuando nosotros valoramos la resonancia vamos a ver un menisco abierto, y no es un menisco que se vuelva a romper. Creo que el menisco posquirúrgico hay que conocer lo que se ha hecho y hay que ser muy cauto, y yo creo, un consejo que os doy es que es mejor pecar por defecto que por exceso en la valoración del menisco posquirúrgico. La sutura meniscal es ideal hacerla en la fase aguda, cuando toda la vascularización está perfecta, pero incluso en fases tardías también tiene muy buenos resultados, de más del 80 al 85% de buenos resultados. Se hace en las roturas longitudinales inestables, periféricas, también en las roturas radiales que afectan a las zonas vascularizadas, a las zonas 1 y 2, por supuesto en las raíces meniscales, en las roturas meniscocapsulares, y cada vez más, como veremos o como nos comentarán, en las roturas horizontales. Este es un ejemplo típico de una rotura longitudinal periférica, que lo que se hace es una sutura meniscal. Esta es una de las cirugías reparadoras que vamos a ver más. Problemas cuando tenemos un menisco reparado con suturas es que la zona de sutura va a aparecer con hiperseñal en resonancia magnética. Se dice un año, yo creo que prácticamente siempre la zona de cicatriz va a ser siempre de una señal diferente al menisco, no va a ser tan hipointenso, con lo cual tenemos que valorar con mucha cautela y pensar en estas hiperseñales residuales que son absolutamente normales. ¿Cuándo decimos que un menisco se ha roto? Yo creo que los signos de que está roto son evidentes cuando se ha vuelto a romper. Este es un paciente con una sutura meniscal y vemos en los cortes sagitales como aquí parece que el menisco podría estar bien, pero aquí se abre en el plano sagital. Esto es una sutura que se ha soltado, y cuando vemos el plano coronal vemos lo mismo. En esta zona la sutura se ha abierto, y si vemos la reconstrucción axial vemos claramente que hay zonas de la sutura que han pegado, pero una gran parte de la transición cuerpo hasta posterior se ha vuelto a abrir o no ha pegado. Es decir, creo que podemos valorar muy bien estos fracasos de la cirugía con resonancia magnética. Esta es una rotura radial que fue suturada, y una de las cosas que tenemos que saber es que estas zonas de sutura no van a tener nunca esa señal. Entonces, aquí cuando vemos esta reconstrucción axial, nos parece que se ha vuelto a romper el menisco, pero cuando cortamos ahí, tanto en el plano sagital como en el plano coronal, lo que estamos viendo es un tejido que ocupa perfectamente la zona del menisco, que tiene una señal mucho más alta, como nos va a pasar también cuando se ponen scaffolds, cuando se pone poliuretano, cuando se pone colágeno, cuando se ponen otros implantes meniscales, que van a tener una señal más alta, pero son absolutamente normales. Y cuando vemos la artroscopia de revisión, vemos que es una rotura radial perfectamente cicatrizada después de una sutura meniscal de la rotura radial. Esta es una sutura horizontal, cada vez se hacen más, especialmente en los pacientes jóvenes. Vemos una sutura a la que se han avivado los fragmentos. Las dos imágenes son del estudio prequirúrgico, las dos imágenes de la derecha son del estudio posquirúrgico, y vemos que encontramos que el aspecto del menisco posquirúrgico es prácticamente normal. Este es un paciente con una muy mala evolución, a la que se le hizo una rotura de la raíz meniscal, se suturó con una técnica transtibial. Vemos el trayecto tibial en la imagen sagital, la tercera imagen desde la izquierda. La imagen axial primera nos deja ver muy bien la rotura, es la imagen prequirúrgica. La siguiente imagen ya vemos cómo el menisco ha reparado muy bien, ha cicatrizado muy bien, en todos los planos vemos que hay una cicatriz, pero este paciente lo que hizo fue una necrosis. Probablemente se operó tarde, no, probablemente no, porque conozco muy bien el caso, se operó tarde, y este paciente lo que hizo fue una necrosis, un fragmento ostocondral desprendido, y hoy en día hoy en día tiene una prótesis. Y simplemente para terminar, recordar una serie de puntos claves. Para mí es importante utilizar todos los planos en la valoración meniscal, pero especialmente el plano axial es una herramienta muy buena para comunicarnos con los cirujanos y para comprender el patrón de rotura meniscal. El plano axial lo define con mucha claridad. Que tenemos que tener una descripción unificada de las lesiones meniscales, conocer los patrones de rotura meniscal, porque si no, no nos vamos a entender con los traumatólogos, y que hay una serie de roturas que nos merecen una especial atención, que la resonancia tiene una alta fiabilidad, pero que mucha gente todavía no las conoce, que son las lesiones asociadas muchas al cruzado anterior, como la lesión Ramp, la lesión Brisberg, las roturas traumáticas de la raíz posterior del menisco externo. Y en el menisco posquirúrgico, insistir una vez más, es mejor
pecar por defecto que por exceso. Recordar el aspecto a veces complejo que tiene la anatomía posquirúrgica normal. Y nada más. Con esto, no sé si me he extendido mucho, Alejandro, pero... No, perfecto, Luis. La clase impresionante, ya lo sabemos, Luis, es no solamente la calidad